Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hola, bienvenidos a nuestro programa Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy nos acompaña la doctora Doris García, psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en el tema de las emociones, logoterapeuta, con maestría en psicología clínica. Bienvenida, Doris, ¿cómo estás? Gracias, Paula. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema increíble que nos interesa muchísimo a todos los seres humanos y es el tema de las emociones. Cómo las emociones gobiernan nuestra vida o cómo nosotros somos gobernados a veces por las emociones. Explícanos, Doris, todo este tema de las emociones, ¿qué importancia tiene en nuestra vida? Bueno, muy sencillo. Las emociones nos gobiernan desde que amanece el día. Cada día, desde que nos levantamos, hay una emoción que está con nosotros. Hay 4 emociones básicas en el ser humano. Se han estudiado muchas más, pero las básicas son la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. Y digamos que yo he notado dentro del ejercicio terapéutico que normalmente alguna de esas emociones es la que está en ese momento desregulada o de pronto está desproporcionada. Te pongo un ejemplo. En la emoción de la tristeza, cuando se llega a desregular, puede caer en depresión la persona. Si estamos con la emoción de la rabia, puede ser que tenga algún problema porque estoy con mucha rabia, porque me abandonó mi pareja, porque de pronto tengo problemas con mi hijo o porque de pronto tengo problemas en mi hogar con mis padres o lo que sea. Entonces se llega a la ira, ¿no es cierto? O al mal genio permanente que dice uno, esta persona parece que hubiera comido alacranes en el día de hoy. O cuando tenemos la emoción del miedo, que es cuando algo valioso para esa persona está siendo puesto en peligro, la emoción puede convertirse en pánico o en ataques de ansiedad. O cuando la emoción es la alegría, entonces uno dice, bueno, pero también tienes problema con la emoción de la alegría, también. Resulta que una alegría desbordada puede terminar como en un episodio medio maníaco que la gente no entiende de dónde viene demasiada alegría. Puede estar rota por dentro, pero demostrando una emoción que no es. Entonces, he notado en ese ejercicio que hay alguna emoción comprometida que prevalece en ese momento de la vida de la persona. Entonces vamos a empezar a mirar de esas 4 emociones, ¿qué es lo que hay detrás? Por ejemplo, yo te decía con el tema del miedo. El miedo porque algo valioso tuyo puede estar siendo puesto en peligro. Yo les pongo el ejemplo de voy por la carretera y de pronto el conductor va conduciendo muy rápido, puedo sentir mucho miedo. ¿Por qué? Porque lo que está en peligro es mi vida. O cuando tengo la emoción de la rabia, porque algo valioso tuyo está siendo vulnerado, está siendo atropellado, y yo siento que esa emoción puede convertirse de una rabia a una intensa ira. Entonces, el ejemplo, yo voy, por ejemplo, en una fila y de pronto alguien se me cuela adelante, eso puede producir una emoción de rabia. ¿Por qué? Porque de pronto el valor, lo valioso para mí, que está siendo vulnerado en ese momento es la justicia o es el respeto. Entonces, entre más rabia tengo, lo que hay que mirar es qué es lo que está siendo atropellado o vulnerado, y por tal razón, entre más valioso es eso que yo siento vulnerada, mucha más rabia tengo. O cuando tengo la emoción de la tristeza. La tristeza es porque algo valioso mío dejó de ser naturalmente o se está perdiendo. Por ejemplo, yo puedo tener una tristeza muy grande porque se murió mi mamá. Ok, eso es una tristeza válida, ¿no es cierto? Hay algo doloroso que dejó de ser en ese momento de la vida de uno. Pero si en 10 años yo sigo llorando a esa mamá de la misma manera como la lloré el mismo día, pues el primer día, pues ya ahí hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Hay una emoción que está siendo desbordada. O la alegría, como te decía yo. Entonces, en últimas, las emociones son como si tú tuvieras ese mundo dentro de una olla a presión. Y si esa olla a presión no tiene esa valvulita que hace pss, que deja salir el aire, que puede desfogar, que puede ser asertivo contigo o con la otra persona que está a mi lado, sino que por el contrario estalla de alguna manera, es cuando empezamos a sentir que está siendo desregulada la emoción. Eso te iba a preguntar. ¿El tema de las emociones es algo que se aprende, que se entrena, es como un entrenamiento o depende del temperamento de cada persona?
Bueno, tiene que ver un poquito con todo eso que dijiste, un poquito con que tenemos algo en los genes que podemos decir, en la logoterapia decimos, hay algo heredado en ese ser humano. Hay algo que también es aprendido, el medio en que nos movemos, la sociedad en que estamos, marca mucho el comportamiento del ser humano. Pero los logoterapeutas decimos, tú eres también lo decidido, un poco esa parte de en la dimensión espiritual donde uno aprende a decidir cosas. Y resulta que las emociones sí se aprenden un poquito desde pequeño, digamos, un poquito no, mucho desde pequeños. Tenemos un modelo emocional todo el tiempo donde nos están dando todo el tiempo cariño, donde ese modelo parental que está allí nos está enseñando cómo relacionarnos amorosamente o con nuestras propias emociones. ¿Qué pasa con los niños? En los niños se le empieza a decir, por ejemplo, a los niños no se les valida mucho el tema de sentir miedo, o a un niño no se le valida mucho el tema de llorar. Y la tristeza hay que llorarla, todas las emociones son válidas. ¿Cuál es el problema? Cuando nos invalidamos esa emoción. Y emocionalmente de pronto a los hombres se les valida mucho más el tema de sentir rabia o de sentir la alegría, pero no se les valida mucho sentir miedo o sentir tristeza. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Son valientes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa educación que ha ido viniendo y marcando un poco con las creencias sociales pueden ir delimitando a que yo me guarde muchas emociones. ¿Y qué pasa cuando esas emociones están guardadas en esa ollita que yo te explicaba? Pues que la persona después no sabe cómo lidiar con ellas. Resulta que viene un momento límite de la vida a esa persona donde tiene de por sí que sentir tristeza. Y hay pacientes que me dicen, es que no pude ni llorar y lo que se le acaba de perder es su mamá o algo muy valioso para esa persona y esa persona ni siquiera puede desahogarse con una lágrima. ¿Por qué? Porque no se ha permitido sentir tristeza y luego no sabe cómo lidiar con ella. Bueno, nos explicabas ahora el tema de la regulación o la desregulación emocional. Es un tema que oímos mucho en el ámbito terapéutico. Que brevemente, porque pues, nos queda poco tiempo para ir a comerciales y luego lo retomamos, ¿qué es regulación y qué es desregulación emocional? Digamos que en el mundo emocional todas las emociones son válidas. Yo puedo sentir todas esas emociones. Y digamos que dentro de lo normal, comillas, porque no, hay personas que son mucho más expresivas con sus emociones. Digamos, por ejemplo, los latinos somos mucho más expresivos con nuestra forma y nuestro mundo emocional que una persona nórdica, que es un poco más fría, más distante, ¿no? Cuando las personas tienen un mundo emocional regulado, pueden lidiar con todas las emociones y validárselas. Tengo derecho a sentir mi tristeza, tengo derecho en este momento a estar muy bravo contigo. El asunto es que yo lo puedo hacer de una manera asertiva con el otro. Asertivo quiere decir sin golpear emocionalmente a la otra persona por mi rabia o sin golpear al mundo emocional de la otra persona por mi tristeza o por mi miedo, ¿cierto? En ese momento podemos decir que esa persona puede gobernar sus emociones y como las puede gobernar, puede lidiar con ellas. Cuando no puede gobernar esas emociones, sino que se desbordan, es como esa represa que no tiene las esclusas para dejar salir el agüita y que las emociones se puedan regular. Seguimos tocando el tema de la emocionalidad en la vida de los seres humanos, qué tanto somos gobernados por nuestras emociones y qué tanto eso afecta nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa, Doris, cuando nosotros somos realmente gobernados por nuestras emociones y tenemos este desbordamiento emocional? Danos ejemplo de la vida que pasa en las situaciones, por ejemplo, de pareja, de padres e hijos, en el trabajo. Bueno, mira, muchas veces no validamos emocionalmente a las otras personas. Primero hay una parte muy importante del ser humano que es aprender a diferenciar mi mundo de tu mundo. Tú eres un auténtico otro. Tú eres única, irrepetible y valiosa. Y así como eres, tú también tienes derecho a sentir todas estas emociones. Lo que sí no tienes derecho es a atropellar con las emociones al otro. Entonces, digamos que uno a veces invalida mucho a la otra persona desde comentarios como muy descalificadores, por ejemplo, comparando
mucho a un hijo que al otro. Ah, es que fulanito sí es más cariñoso y tú no eres casi cariñoso conmigo. O, bueno, es que la forma de la expresión del afecto y del amor del tuyo al mío tiene que ser definitivamente diferente, porque somos diferentes. Comparar, por ejemplo, es una pésima forma de estar invalidando al otro emocionalmente. El tema de que a veces el pero o el tú siempre o el tú nunca o es de alguna manera totalizar a la otra persona con sus emociones. Es que tú siempre eres así de distante o eres así de frío o es que tú nunca eres. Entonces allí estamos polarizando las emociones de la persona. No deberíamos usar siempre o nunca, ¿no? Esas son unas dos palabras que yo preferiría obviar del diccionario porque realmente de alguna manera le dicen a la otra persona tú no puedes cambiar, tú siempre serás así o tú nunca serás de esta otra manera. Entonces de alguna manera esas dos palabras polarizan mucho las emociones de la gente y yo preferiría en este momento te estás portando muy distante conmigo o en ocasiones. o sí, pero no siempre, porque es que el ser humano no siempre es así, o, no, o nunca, o es otra palabra que también totaliza mucho a la otra persona y invalida mucho el mundo emocional del otro. En tu ejercicio profesional, ¿por qué no nos das ejemplos de invalidación emocional en padres e hijos, en pareja y en trabajo? Bueno, mira, muchas veces también tiene que ver un poquito con nuestra forma de ser. Y hay modos de ser que son más invalidantes que otros, digamos. El modo de ser perfeccionista a veces es demasiado crítico con la otra persona. Y yo le diría a los padres, por ejemplo, en vez de criticar al niño o al hijo, adolescente o al adulto inclusive, yo preferiría que se refirieran exactamente a la situación o al comportamiento, no a la persona. Te pongo un ejemplo. Yo puedo invalidarte a ti con el mal comportamiento que tú has tenido. Un niño llegó algún día y me dijo, es que mi papá es un tal por cual. Y yo simplemente le escuché y le dije, ¿por qué piensas eso de tu papá? Cuando me contó la historia, yo le dije, oye, sabes que sí, tienes toda la razón. Tu papá realmente es un tal por cual. Y se quedó pues muy aterrado porque le estaba validando el hecho de que ese papá había tenido un pésimo comportamiento con él, ¿cierto? Y tal vez la gente lo obligaba a pensar que es su papá, sí, pero es que ese papá también se había portado terriblemente mal con él, ¿no? Entonces, independientemente de eso, validemos el hecho de que esa persona se había comportado mal y validemos eso que está sintiendo la otra persona. Yo no puedo meterme en tu mundo emocional a decirte no puedes sentir rabia con ese papá que realmente fue así de mal portado contigo. Entonces, primero validemos esa emoción porque es válido lo que está diciendo el muchacho. Y luego de eso sí miremos a ver qué puedes aprender de eso, de ese papá y de ese comportamiento y de todo esto. Y en últimas, pues tú seguirás respetando a tu papá porque pues obviamente hay un mandamiento que dice respetar a padre y a madre. Claro. Pero obviamente el comportamiento de esa persona no fue el adecuado. Entonces, yo diría primero validar eso que tú estás sintiendo y luego investigar un poquito más allá atrás qué hubo en esa emoción. Y ya les dije que siempre todas las emociones tienen que ver con valores. En el miedo, algo valioso que está siendo puesto en peligro, en la tristeza, algo que está valioso que se está perdiendo, en la rabia, algo vulnerado, en la alegría, algo frente a lo que yo considero que es valioso y que me hace sentir muy contento. ¿Cuáles son las secuelas en el corazón del cónyuge cuando hay una invalidación en la pareja? ¿Qué pasa en el corazón del otro? Pues yo pienso que es un corazón dolido, porque en últimas la otra persona no puede ser. Y cuando yo no puedo ser frente al otro, me estoy negando yo misma la posibilidad, ¿cierto? Pero además la otra persona me está a mí negando la posibilidad de ser con mis propias emociones. Y al invalidarme, de alguna manera, quedo como anulada en mi mundo emocional también. Es importante que quizá paremos un poquito en nuestra vida cotidiana y pensemos qué tanto estamos validando a nuestra pareja,
a nuestros padres, a nuestros hijos, porque a veces estamos pensando solamente en nuestras emociones, en aquello que nos gusta, que no nos gusta, que nos satisface, que nos llena, y a veces olvidamos reconocer las emociones del otro, reconocer el temor, reconocer el miedo, la tristeza y todas aquellas cosas que quizá en ocasiones nos pueden alejar del corazón de la otra persona. Piensa en tu vida, cuando sales de tu casa, cuando estás con las personas de tu familia, cuando sales a la calle, en tu trabajo. ¿Cuántas veces encuentras personas que están desreguladas emocionalmente y te tiran toda esa basura, todas esas toxinas emocionales? Doctora, ¿cómo se hace cuando uno encuentra personas dentro de su propia familia o quizá en el trabajo o en un supermercado o en la calle que te botan toda esa desregulación emocional? ¿Cómo protegernos y cómo manejar eso? A veces es difícil porque cuando son personas extrañas, digamos que podría ser un poco más fácil, pero cuando está dentro de la misma familia, encontramos que de pronto la emoción que prevalece es mucha tristeza. Hay que mirar primero si eso tiene un referente que sea realmente válido. Es válido que yo esté triste porque acabo de terminar una relación, es válido que yo esté triste porque pues perdí mi trabajo o porque se me murió alguien querido o porque eso tan valioso para mí dejó de ser. Pero si ya el tema es que lleva mucho tiempo, el tema es que mi tristeza ya me acompaña demasiado y se convierte en depresión, entonces ya allí tendríamos que mirar de qué manera podríamos ayudar a esa persona. En el caso, pues, si es cercano, pues buscar realmente ayuda. Cuando los miedos están en la casa y son de nuestros propios hijos, los miedos a veces vienen desde que estamos muy pequeños. Entonces, empezar a enfrentar el tema del miedo con nuestros hijos, primero validándole el miedo, porque son chiquitos y pueden tener ese derecho a sentir miedo, o inclusive a veces estamos adultos y también tenemos derecho a sentir miedo. Entonces, primero validemos esa emoción y luego miremos a ver cómo podemos lidiar con ella. Si vemos que realmente ese miedo ya se me convierte en un ataque de pánico, pues obviamente también necesitamos mirarlo de una manera diferente. Recurrir a ayuda a especialistas que puedan tener en un momento dado el ejercicio para que la persona aprenda a gobernar esa emoción que se le ha desbordado, o con el tema de la rabia. Y yo les pregunto muchas veces, esa emoción de la rabia, que también es válida, pero si permanece todo el tiempo y yo estoy todo el tiempo de mal genio y es una rabia permanente en mi vida, ¿Qué pasa ahí? la pregunta sería que usted se hiciera no es ¿por qué tengo rabia? Esa no es la pregunta podría ser ¿qué es lo valioso que hay ahí atrás que todo el tiempo yo siento vulnerado, que me hace sentir esta emoción de esta manera? Y empezar como a discernir de alguna manera qué es esas emociones que estoy teniendo en este momento, cuáles son y cuál prevalece más. A veces hay etapas en la vida en que siento una tristeza. Digamos, yo he tenido muchas pacientes que ya los hijos se le han ido, que está el nido vacío y que estoy enfrentando la vida de una manera diferente en una etapa muy especial de la vida. Entonces, primero validarte, es que lo que estás perdiendo, digamos, es que ya mis hijos no viven en casa, es que ya estoy más sola, y qué voy a hacer con mi vida ahora que ya no soy la mamá de los 4 hijos que tenía en casa. Entonces, de alguna manera, validarte primero esa emoción y mirarte en el diario vivir. ¿Cuál fue la emoción que prevaleció en mi día de hoy? ¿Cómo goberné yo esa emoción? O cómo esa emoción me gobernó a mí, O cómo esa emoción me gobernó a mí, o si realmente fue desbordado. Esa reacción que yo tuve, por ejemplo, era tan necesaria con mi hijo. Yo estaba brava con ese hijo, pero de alguna manera terminó siendo en un ataque frontal a ese hijo, cuando pues sí, yo tenía derecho a estar brava porque el hijo hizo algo o lo que fuera, pero el tema es, lo hice de una manera asertiva con mi hijo, realmente pude decir, tengo rabia en este momento por esto y esto y esto, dialogar con el otro, escuchar al otro y luego pues mirar a ver qué hacemos con esa emoción que estamos sintiendo los dos. Y dialogar sobre las emociones es algo que realmente nunca hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito del colegio, de las universidades,
cuando las personas no se sienten valoradas o validadas en sus emociones. Y estás hablando de un tema muy importante que valdría la pena un programa sobre eso, y es que, por ejemplo, muchos adolescentes se están enfrentando en el colegio al tema del bullying, y el bullying tiene que ver con también una emoción que le produce a la persona que se lo están haciendo, que es mucha tristeza, ¿cierto? Y también mucha rabia, impotencia, frustración, y a veces no estamos lidiando, no tenemos la madurez emocional para lidiar con tanto atropello contra uno. Y es importante que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a ver cuál fue la emoción y de dónde viene toda esa rabia y de dónde viene toda esa tristeza, porque llegan a casa y la mamá no entiende por qué el niño está tan triste, llega y se acuesta en una cama y no habla con nadie y no expresa la emoción que tiene, que fue vulnerado en su persona, que siente mucha rabia, que tiene mucha tristeza, y resulta que la emoción no se dialoga y se va guardando, Popolita, a tal punto que llega a volverse la olla a presión sin la válvula de escape. Increíble, increíble que las emociones impacten, construyan o destruyan nuestra vida. Los vamos a dejar con la reflexión de la semana. ¿Somos gobernados por nuestras emociones o somos nosotros capaces de gobernar nuestras emociones? Y para eso entonces la frase y la reflexión es esa. Podemos entrenar el hecho de gobernar nuestras emociones y aprender a vivir una vida emocionalmente más inteligente. Los dejamos con esta reflexión y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.